Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quedamos en nuestros estudios de la línea de tiempo, quedamos quedamos en que vamos a estudiar las 7 copas. Pero estuvimos viendo, y yo quiero señalar aquí, por ejemplo, aquí tenemos los 7 sellos, y el séptimo sello aquí habilita a la primera trompeta. Habilita la primera trompeta, ¿ok? Segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, la iglesia es arrebatada en la cuarta trompeta, ¿ok? Luego tenemos la séptima trompeta, y la séptima trompeta, ahí en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19, habilita a la primera copa. Amén. Habilita a la primera copa. Tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos. Amén. No es un juego de cartas, sino que eso es como la Biblia lo señala. Y en la línea escatológica, partiendo de los tiempos postreros, con la resurrección de Cristo, parte de los tiempos postreros. En este momento estamos aquí, previos a la pretribulación, que serán 5 meses, y luego la tribulación y gran tribulación, donde se van a manifestar la mayoría de las trompetas y de los ayes. El primer ay con la quinta trompeta, sexta trompeta, segundo ay, séptima trompeta, tercer ay. ¿Ok? Luego la epifanía, aquí en este párrafo, la epifanía o segunda venida del Señor, o día grande y terrible. ¿Ok? Día grande y terrible. La venida del Señor, donde todo ojo le verá. Donde todo ojo le verá, y todos, ¿verdad?, le van a mirar, incluyendo el pueblo de Israel, donde le dirán: ¿y esas heridas en tus manos qué son? Esas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. ¿Ok? Y estamos que la séptima trompeta habilita la primera copa. Dicho eso, vamos a las 7 copas. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, la primera copa. Apocalipsis capítulo 16, verso 2, y dice: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra. Lugar donde se derrama la copa, la tierra. Es importante que vayamos mirando los lugares donde se desarrollan. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en esta tierra. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Por lo tanto, esta primera copa es derramada sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Por lo tanto, si tienen la marca de la bestia, estos son aquellos que negaron al Señor, que aceptaron la marca de la bestia
y que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Amén. ¿Qué características tienen? Rechazaron al Señor, venían perdidos, su nombre no está inscrito en el libro de la vida y por lo tanto se dejaron marcar. Interesante esto, los que están inscritos en el libro de la vida no se dejarán marcar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Será derramada, esta copa será derramada sobre la tierra. Lugar donde será derramada sobre la tierra. Y dice, y sobrevendrá una úlcera maligna y pestilente a los que adoran su imagen. Una úlcera es la pérdida de una sustancia de la piel o de las mucosas a causa de un proceso de destrucción molecular o de una gangrena. Este juicio es parecido a lo que sobrevino a los egipcios como castigo por esclavizar y dañar a Israel. Éxodo capítulo 9, del 10 al 11. Por lo tanto, lo que viene a la tierra, a los habitantes, a los moradores de la tierra, es una especie de llaga, úlcera maligna. En el Antiguo Testamento las llagas y úlceras estaban relacionadas con el pecado. Levítico 13, del 1 al 3 y 14, verso 3. En el período de la gran tribulación recibirán este juicio aquellos que despreciaron la salvación y su pecado se manifestará literalmente en su cuerpo. Wow. ¿Sabe que yo pensaba cuando estaba estudiando esto, decía, porque cuando empecé a buscar pie ulceroso o cuerpo ulceroso, me apareció la gangrena que viene por causa muchas veces de la diabetes. Y una de las enfermedades que más se ha manifestado y más ha crecido en el último tiempo es la diabetes. Incluida la diabetes gestacional, la diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y yo decía en mi interior, decía, qué importante es que podamos cuidarnos de esta enfermedad. Porque al parecer va a ser exacerbada con una llaga o una úlcera o gangrena. El salmista David padeció de llagas pestilentes a causa de sus iniquidades. Él suplicó no ser reprendido e imploró la misericordia divina. ¿Dónde encontramos esto? En Salmo 38, verso 5. Sin embargo, en la gran tribulación únicamente quedará la expectación de juicio para los que no se arrepintieron de sus iniquidades. Hebreos 10, 26 y 27. Vamos a leer eso porque me interesa. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, importante que nosotros podamos buscar la presencia y el rostro del Señor y veamos para quiénes es este juicio. Número 1, el juicio es, o letra A, el juicio es para los que tienen la marca de la bestia. ¿Okay? El castigo de las llagas perjudicará solamente a las personas que posean la marca y adoren a la bestia. Seguramente porque ellas estarán expuestas a sustancias que son nocivas para la salud, sus efectos secundarios son peligrosos, se desconocen su totalidad. Esto es una especulación. ¿Ok? No
No dice la Biblia, y habrán elementos tóxicos que... No, estamos diciendo lo que puede causar. Yo hablé de la diabetes. Hay elementos tóxicos, pesticidas, y no sabemos cómo o de qué manera se producirá, pero el castigo de la llaga perjudicará, y quiero ser enfático en esto, solamente a las personas que posean la marca y adoren a la bestia. Pastor, en esta de las copas, nosotros estamos aquí. Podría hacer una pregunta, ¿verdad? No, pues. Usted está en las bodas. Usted está con el Señor. Porque usted está inscrito en el libro de la vida. Porque usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, usted está libre de esta plaga. Den un aplauso al Señor por eso. La segunda copa, Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa en el mar, lugar. La primera, ¿dónde fue? Tierra. La segunda, mar. Y se convirtió en sangre como de muerto. La sangre de muerto ya no tiene oxígeno. Por lo tanto es negra. Es una sangre negra. ¿Ok? Entonces dice, se convirtió el mar en sangre como de muerto, negro. Y murió todo ser viviente que había en el mar. A ver, derramó su copa en el mar. Cuando sonó la segunda trompeta, murió la tercera parte de los seres vivientes que habitaban en el mar. Apocalipsis capítulo 8, del 8 al 9. Pero con la segunda copa muere todo ser vivo que habita en el mar. ¿Ok? Aquí tenemos dos, ¿cómo se llama? Dos intervenciones en la naturaleza. Una en la trompeta, que muere la tercera parte de los seres vivientes, pero con la segunda copa muere todo ser vivo que habita en el mar. ¿Usted se imagina que muera todo ser vivo en el mar? El nivel de desabastecimiento, desocupación, pleitos, guerras. Se convertirá en sangre, pero con el juicio de esta copa se convertirá en sangre la totalidad del agua de los mares. Veamos cómo puede ser explicado este fenómeno. Sangre como de muerto. Tiene la particularidad de expeler un olor pestilente, una coagulación o espesura o un color oscuro y un color oscuro. Esta es la característica del agua en estado de descomposición. Durante este periodo las aguas sufrirán el clímax de la contaminación. El proceso de contaminación puede ser de muchas formas, especialmente por la falta de oxígeno, lo cual permite que una poza se convierta en un pantano. Otros factores contaminantes son las aguas negras y otros residuos, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, lo cual produce también olores desagradables. Si usted se va a ir viendo, ¿por qué quise tomar este tema? Porque este tema tiene mucho que ver con el cambio climático. Tiene mucho que ver con lo que hoy día se está avisorando, que son los problemas ambientales. Y es un gran problema. Muchos de nosotros no tenemos el sentido de lo que significa, hermano amado, la pérdida de los ríos, la pérdida de
de la contaminación, lo que significa para nosotros las islas flotantes de basura, etcétera, ¿verdad? Tenemos que ser cautos y decir, Señor, ¿estamos cooperando también nosotros para eso? La tercera copa. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos. Lugar, sí, pero los ríos tienen una particularidad, son agua dulce, aguas dulces, aguas bebibles. Los mares no, pero la contaminación en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Dice, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas. El agua del Nilo fue convertida en sangre cuando Moisés fue enviado a Egipto para liberar a Israel. Éxodo 7, 17 al 22. En la tribulación será una de las señales que acompañarán a los dos testigos. De Apocalipsis capítulo 11, verso 6. Y en la gran tribulación, con el juicio de la tercera copa, se convertirán en sangre todas las fuentes de las aguas y los ríos, es decir, el agua dulce que sirve para el consumo humano. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ir entendiendo, pastor, pero eso va a ser terrible. Sí, va a ser terrible. Y por lo mismo es que nosotros tenemos que asimilar lo que está sucediendo. Lo que hoy día vemos en contaminación, en el agua, en los residuos, en el mar, en las fuentes de agua dulce, en los ríos, lo que estamos mirando es nada comparado con lo que serán los tiempos tribulacionarios. El mundo, dice la Biblia, que los hombres querrán morir y no podrán. Va a ser tanta la agonía que querrán morir y no podrán. Es por eso que nuestra oración y nuestra súplica es que ustedes puedan ser libres. Y que podamos, no ustedes, todos nosotros, podamos ser libres de toda contaminación del enemigo. Y que la gracia del Señor sea derramada sobre nuestros corazones. Que la gracia de su Espíritu sea sobre nuestras vidas. Los enemigos de Dios beberán sangre. Ante este juicio, el ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios, recordando que quienes derramaron la sangre de los santos y profetas, el Señor les da a beber sangre. Apocalipsis capítulo 16, verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es fuerte esto, hermano. Es fuerte. Pero es necesario que lo sepamos. Es necesario que lo conozcamos. Beberán sangre. Estas personas despreciaron la sangre para perdón de pecados y derramaron sangre inocente, pero finalmente beberán sangre inmunda producto de su maldad. El momento de juzgar llegará y todas las obras tendrán su justa retribución, porque Dios traerá a juicio todas las cosas. Cuando miramos lo que va a suceder en el tiempo tribulacionario,
Mucha gente piensa, vi un tweet, ahora es X, ya no es Twitter, ahora es X, de este multimillonario Elon Musk. Y él decía: no temo ir al infierno. Y yo decía, tanto dinero y ser tan estúpido, hermano. Porque clamarán desde el infierno. ¿Quién clamaba desde el Seol? Lázaro. Perdón, el rico. Me anda confundiendo. El rico. ¿Quién clamaba desde el infierno, desde el Seol? El rico. Dile a Lázaro, ahora sí, que unte su dedo y que en agua y que lo ponga en mi lengua, porque aquí la llama. Y este otro dice: no temo ir al infierno. Claro, porque lo niegan. Pero el negacionismo, una de las tendencias filosóficas que hoy día hay, el negacionismo, negar todo, pero no porque usted lo niegue, va a desaparecer. No porque niegue, no creo en Dios, usted va a desaparecer Dios porque lo niegue. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Necios, torpes. La palabra del Señor dice que este juicio caerá sobre las aguas. Vamos a recapitular. Primera copa. ¿Dónde cae? En la tierra. Sobre los hombres viene, ¿qué es lo que viene? Llagas. ¿Y qué característica tienen a los que le caen estas llagas? Se dejaron marcar y sus nombres no están en el libro de la vida. Muy bien. La segunda copa, ¿dónde cae? En el mar. ¿Y qué sucede? Todo ser viviente muere. Pestilencia. Tercera copa, los ríos, las fuentes de las aguas, las napas subterráneas, el agua para beber. ¿En qué se convierte? En sangre. Muy bien, buen alumno, hermano. Cuarta copa, vamos rápido. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Aumento de la temperatura a nivel global. Acabo de venir yo de Monterrey. 42 grados de calor. Y me dicen que no es, que fui en el momento bueno, porque en julio llegaron casi a 50 grados. Es invivible, hermanos. ¿Usted se imagina 50 grados de calor? Es horrible. Yo salía de mi habitación y tenía que cruzar un patio
Y era horrible, horrible. La cantidad el calor. En Apocalipsis dice que el cuarto ángel derramará su copa sobre el sol y al sol le fue dado que quemara a los hombres con fuego. El Señor Jesús explicó que la semilla que cayó sobre pedregales, cuando vino el sol se quemó y se secó. Esa parábola nos da a entender que el sol representa un tiempo de aflicción para aquellos que ignoraron el mensaje de Dios. La cuarta copa fue derramada sobre el sol y a este astro le fue dado quemar a los hombres con fuego. Este juicio está vinculado con el adelgazamiento de la capa de ozono y culminará en la destrucción total de la misma. Este fenómeno es conocido como calentamiento global. ¿Qué se espera para los próximos años? No se va a poder salir a la calle. Estamos viviendo este proceso de aceleramiento. Pero en la tribulación, dice la palabra del Señor, que los hombres, aún pasando esa circunstancia, van a maldecir a Dios y van a blasfemar contra Dios y no se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque sus corazones están cauterizados, porque no se les reveló la verdad de Dios. Por eso es importante que nosotros más que nunca busquemos la provisión del Señor. Busquemos la verdad de Dios, busquemos la misericordia del Señor. Mateo 13:6, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Esto proféticamente para nosotros nos está diciendo, cuidado. Cuidado, no sea que venga el sol y en vez de traer fructificación, te seques. En vez de que tengas una fructificación en tu vida, una multiplicación por causa de no tener raíz, te seques. Muchos cristianos se están secando porque no tienen apegos. No tienen arraigo. Son como el tamo, dice la Biblia, que lleva el viento de aquí para allá. No tienen una congregación, no tienen una casa espiritual, no tienen un lugar de firmeza, no tienen un lugar de paternidad, no tienen un lugar de cobertura. Y muchos dicen hoy día, no necesito la cobertura, eso lo inventaron alguien. No, eso lo inventó la Biblia, eso lo inventó el Señor, eso lo inventaron la función apostólica de la iglesia del primer siglo. Eso es algo que está en la palabra de Dios. Y hoy el hombre, o más bien el enemigo, que el Señor lo reprenda, está diciéndole, usted no necesita que alguien lo cubra, usted no necesita que alguien esté sobre su vida, usted no necesita que tenga pastor, el Señor y usted es multitud absoluta, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere el enemigo es que tú no tengas raíz y te seques. La tsunamita, figura de la iglesia, en Cantares capítulo 1, dice, no reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Era negrita. El sol me quemó. Tenemos que saber que Dios está hoy. Y fíjese que yo bendigo al Señor porque hay muchos hermanos que nos están mirando y que nos están mirando de distintos lugares y de distintas congregaciones también. Sea fiel a su pastor. Sé fiel al Señor, pero es muy importante ser fiel al hombre de Dios, a la mujer de Dios que Dios puso sobre ti.
No, eso de andar de aquí para allá, de allá para acá, de acá para aquí, para punte, pinte, pante. No. Tiene que tener arraigo. Tiene que tener arraigo. El juicio para los que practican idolatría. Éxodo 32, verso 20. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Es importante, así como sucedió con Israel, así también sucederá para todos aquellos que practican la idolatría. En cualquiera de sus formas. Ay, pastor, pero el Señor a mí me libró de la idolatría. A veces tenemos idolatría en nuestros corazones. La avaricia es una forma de idolatría. La avaricia. El narcisismo es una forma de idolatría. El que se ama a sí mismo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo. El Señor nos ayude. Los hombres quemados con el intenso calor blasfemarán en contra de Dios. Generalmente los pecadores consideran que cuando les sucede algo malo es una injusticia. El hombre rebelde se caracteriza por no arrepentirse ante su condición y rechaza la gracia de Dios y no reconoce que el resultado de su juicio es por sus pecados. Romanos capítulo 1, verso 18. Es por causa de mi pecado. Yo soy el causante de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. No pretenda el hombre vivir días buenos si se olvida de Dios. Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los malos días y pasen los años y diga: no he tenido en ellos contentamiento. Permita al Señor que nos ayude, que seamos guiados e instruidos en toda buena dádiva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 20 minutos. Y usted me va a dar un poquito más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Quinta copa, Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre lugar, trono de la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? No es el diablo. El anticristo. ¿Ok? En la Biblia, en el Apocalipsis, el diablo aparece como el dragón. ¿Ok? La bestia. Y su reino se quedó en tinieblas y se mordía en la lengua de dolor. Diga conmigo: tinieblas. ¿Dónde viene? Es derramada esta copa sobre el trono de la bestia. Las potestades de las tinieblas anhelan un trono y un gobierno, según Isaías capítulo 14, verso 3 y Ezequiel 28, verso 15. Usted lo lee después en casita. Este deseo concluirá en un trono terrenal que se le concederá a la bestia, pero como es un reino de tinieblas, su trono temporal quedará en oscuridad.
Esto puede ser figurado o literal. Hasta donde sabemos, este juicio será derramado sobre el trono del anticristo y hará que su reino se llene de oscuridad. Literalmente se estará cumpliendo lo que está escrito: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En este evento podemos mencionar el oscurecimiento que tiene relación con los daños sufridos en la atmósfera terrestre a causa de la contaminación ambiental. Este fenómeno es denominado oscurecimiento global. ¿Se da cuenta que todas las copas tienen que ver con el clima? Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con el cambio climático. Por eso que tenemos que estar muy atentos cuando vemos, mire lo que está pasando, mire lo que está aconteciendo, mire las lluvias, mire los temporales, mire los huracanes, mire los terremotos, mire esto. Tenemos que estar atentos. Ay, pastor, pero significa que ya las copas están... No, estoy diciendo que es la preparación para... Amén. No estamos viviendo ese periodo de copa, pero sí en la preparación. ¿Por qué? Porque no puede ser que de la noche a la mañana saltemos de 28 grados a 50 grados, por hermano. Es un proceso. Y según los estudiosos, es un proceso irreversible. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Muy bien, qué bueno que sepan qué año estamos. Yo a veces ando medio perdido. ¿No te acordáis? ¿Cuántos tienen expectativa de vida de 25 años más? 20 años más, pongámosle 20 años más. Yo tendría 77 años. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. 20 años más, ¿qué año sería? No te pregunto a ti porque antes me perdía. 43. Dicen los estudiosos que 2050 el planeta será invivible. Como dice Renate, eso significa que mucho antes tiene que venir Cristo. Porque si no, estamos jodidos, hermano. El Señor nos ayude. Tinieblas. La actitud de los pecadores, en vez, recuerde que los que quedan, ¿quiénes son? Los que se dejaron marcar, los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Y cuál es la actitud de ellos? ¿Será de blasfemar en contra de Dios? ¿A causa de qué? De los dolores, de las llagas, de las quemaduras y de la oscuridad. Generalmente las tinieblas aparecen como un juicio de Dios. En Génesis 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían.
Se describe una tierra en las tinieblas a causa de un juicio anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no entendieron. A ver, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué dije? Un juicio anterior. La Biblia menciona un juicio anterior con tinieblas. Es decir, no sería nuevo un juicio con tinieblas totales. ¿Dónde encontramos ese juicio anterior? En Génesis 1, verso 1 y 2. Y las tinieblas cubrían la faz de la tierra o del abismo. Hubo un juicio ahí. Hubo un juicio anterior. En ese juicio anterior, ¿verdad? Jeremías 4, 23 y 26. Vamos a leerlo. Jeremías, ¿qué? Jeremías 4, 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿A dónde dice eso, que la tierra estaba desordenada y vacía? Génesis, ¿cuánto? 1, 2. Y a los cielos, y no había en ellos, ¿qué es lo que no había? Lea pues. ¿Y por qué no se lee? No, pero eso lo pusieron los chiquillos. Bueno, se lo voy a leer mientras usted admira la belleza de mis nietos. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Ok? Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Son juicios. Juicios que el Señor está mandando, que mandó en Génesis capítulo 1 y que volverán a ocurrir. ¿Por causa de qué? Del pecado. Es tan grande el pecado, es tan terrible el pecado. Yo les dije que los 3 primeros años, 3 años y medio de tribulación, es la ira de Satanás. ¿Se recuerda? ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Y los 3 años y medio después son la ira de Dios contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque mataron a su hijo. Y dice la palabra del Señor: mas a los que le recibieron, mas a los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Y los saca de ese grupo, los saca del grupo de los despreciados, los saca del grupo, ¿verdad? No de los despreciados y desechados, los saca del grupo, ¿verdad? De los que van a traer juicio. Las tinieblas aparecen como un juicio.
En Génesis 1:1-2 se describe una tierra en las tinieblas a causa de un juicio anterior. Jeremías 4:26, 23 al 26. Y en Egipto hubo una plaga de tinieblas por la rebeldía de Faraón. Eso está constatado históricamente. Históricamente está constatado que hubo tinieblas. Las tinieblas del principio, Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Un juicio primigenio, juicio del principio. Pastor, ¿qué pasó ahí? Dicen algunos que fue cuando cayó Satanás. Puede ser. Puede ser una generación anterior, sí, puede ser. Lo concreto es que sí han habido tinieblas sobre la tierra y sí volverán a haber tinieblas sobre la tierra. Y los hombres blasfemarán por causa de eso. Las tinieblas en tiempos de Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes. Mire cómo los trata, hermano. Mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía, y a los cielos y no tenían luz. Eso espiritualmente está sucediendo. Que hay hijos torpes. Entre los cuales habemos algunos. Y digo habemos porque tampoco me voy a salir y decir, no, yo nunca cometo nada. Son astutos para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Miserable de mí, dijo Pablo. Miserable de mí. Porque quiero hacer el bien y no lo hago. ¿Cómo puedo vencer? Llevando cautivo todos los días a la obediencia, a la voluntad de Cristo Jesús. Pastor, me quiero separar, me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque no soporto a mi marido, no soporto a mi mujer. ¿Y quién lo mandó a casarse? ¿Quién es el torpe? ¿Aló? Tinieblas sobre el ejército de los cielos y de la tierra. Isaías 24:21 en adelante. Y sucederá, diga conmigo, sucederá. En aquel día, ¿cuál es aquel día? El día grande y terrible. Por eso se llama día grande y terrible, hermano. Que el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Acontecerá, sucederá, juicio en los cielos, juicio en la tierra. Prisioneros echados en calabozo, encerrados en cárceles de oscuridad. Pero usted y yo
no estaremos aquí. Y mientras usted tenga pastor que le esté enseñando esto, usted no va a poder decir, nadie me dijo. Porque usted es heredero de la doble porción. Diga conmigo, doble porción. Soy heredero de la doble porción. Soy heredero de la bendición de Dios. Yo soy de los que son arrebatados. Diga conmigo, arrebatados. Sexta copa. Dios mío, dije que iba a terminar luego. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. Dígale al hermano que está al lado, se secaron. Para que fuera preparado el camino para los reyes de la tierra. Mire, el río, esta es la foto del río Éufrates. Un abucheo para el pianista. El río Éufrates, mencionado en la Biblia, cada vez con menos agua en sus caudales. Algo que ha sido considerado por los estudiosos como el cumplimiento de una profecía mencionada en el libro de Jeremías. Se avecina una crisis alimentaria a medida que la región, anteriormente conocida como creciente y fértil, ve desaparecer sus principales fuentes de agua. Las autoridades luchan por hacer frente al surgimiento de un escenario profético. Pero lo que era el Éufrates, navegable, hoy día es un estero. Coincidencia, ¿verdad, hermano? ¿Qué coincidencia? Cumplimiento de su palabra. Apocalipsis 16:12 al 16 dice, nos habla que Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel fuera libre de la esclavitud de los egipcios. Separó las aguas del río Jordán para que su pueblo entrara en la tierra de Canaán. En ese tiempo de la gran tribulación serán las aguas del río Éufrates las que se sequen para dar paso a los reyes del oriente. Esto es parte de la preparación de la batalla de Armagedón, que se librará para que el pueblo de Israel sea libre en medio de la angustia de Jacob, o la semana 70, o la gran tribulación. En los juicios de esta copa se mencionan varios eventos. Armagedón. Dice, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta saldrán 3 espíritus semejantes a ranas. Por medio de señales van a convencer a los ejércitos para la batalla. Según Apocalipsis 16 del 13 y 14. Se reunirán todos ellos para la batalla de Armagedón. Este valle también es conocido como el Valle de la Decisión o Valle de Josafat. Joel capítulo 3 verso 12 al 14. El nombre Josafat quiere decir el Señor ha juzgado, y allí Dios juzgará a sus enemigos. Según Apocalipsis 19 del 17 al 18. Las aguas del río Éufrates separadas. Desde la antigüedad hay un incidente famoso en la historia en el que se narra que Ciro, el rey de Persia, capturó Babilonia desviando el río Éufrates para que su ejército entrara a la ciudad. En la Biblia hay una profecía contra Babilonia que dice: saquead sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. En la actualidad, específicamente el 13 de enero de 1990, un periódico, Indianapolis Star, difundió la noticia que Turquía tenía la habilidad de parar el Éufrates. La noticia dice literalmente: Turquía cortará el flujo del río Éufrates mientras llenen el embalse de reservas. El flujo del Éufrates será detenido por un mes, al tiempo que construyen un muro de concreto para un canal de riegos. En ese mismo año, Turquía interrumpió el caudal del Éufrates cuando llenó la represa llamada Ataturk. Esto nos permite ver que la plataforma para la culminación de este juicio en el tiempo futuro ya está preparada.
En el momento que quieran para atacar a Israel, secarán el Éufrates. Y dice la Biblia que allí entrarán los reyes del oriente. La represa de Ataturk podría detener las aguas del Éufrates. Esa es la represa, entre paréntesis. Séptima copa. La voy a dejar para otro día. No, si era para mí. Apocalipsis 16, 17 al 18. Y el séptimo ángel derramó su copa, ¿dónde? Nos faltaba el aire. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. En los juicios anunciados en el séptimo sello, dice que los montes y las islas fueron removidas. Apocalipsis 6:14. Pero con esta copa se ve la culminación de este juicio, donde los montes e islas irán a parar al fondo de los océanos. La gran ciudad será dividida en partes y muchas ciudades en distintos países caerán. Esto se dará por causa de terremotos e inundaciones. Megaterremotos. La época que estamos viviendo es un tiempo de gran actividad sísmica, en la que se han reportado miles de sismos a nivel mundial, pero con respecto a este juicio es alarmante que el apóstol Juan lo denomina un terremoto de magnitud destructiva o un mega terremoto. Granizos. Esta copa trae además granizos que caerán sobre los hombres. En Egipto hubo una plaga de granizos que destruyó a hombres, animales y la hierba del campo. Éxodo 9:23. Josué, cuando estaba conquistando la tierra de Canaán, se enfrentó a 5 reyes que el Señor mató por medio de piedras de granizo. Y usted puede ver al lado los granizos que han caído, que han matado gente, han destruido vehículos. Desde el año 1990 hemos tenido una variación en el aumento del nivel del mar. Desde el año 1990-93, subiendo el nivel del mar por lo menos 1 metro. 1 metro ha subido. Por eso han desaparecido las costas. Los que vamos a la playa nos hemos dado cuenta que ya queda poca playa. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Muchas personas me hablan y me dicen: pastor, dice que cuando venga el Señor va a haber un terremoto. La Biblia dice que el terremoto, este mega terremoto que hundirá islas y será terrible, usted tampoco va a estar. Y mi propósito como pastor es salvar a los que más puedan. Es llevar a todos los que más puedan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra. Que conozcan a Jesús, que se enamoren de Cristo, que se enamoren de su palabra, que se enamoren del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sé que Dios está obrando. Sé que Dios está obrando a favor de su pueblo.
No es mi intención que nadie se asuste. Yo estoy dando lo que usted no va a vivir. Porque usted está siendo preparado para ir con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque usted confesó a Cristo como Señor y Salvador. Porque pese a sus errores, usted dice: Señor, ay de mí, que soy torpe. Pero yo te necesito, Señor. Yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi corazón. Yo te necesito en mi alma. Te necesito en mi ser. Permita que el Señor esta noche limpie nuestros corazones. Que podamos nosotros ser libres de toda atadura del enemigo, de toda obra del enemigo sobre nosotros. Y que podamos decirle: Señor, aquí estamos, ahí donde tú estás. Dile al Señor, habla con el Señor. Y dile: Señor, te necesito. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.